Excelente. Excelente. Pues bueno, hola y bienvenidos a Ningún Experto. Pues amigas, amigos, amigues, amixes, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ningún Experto. Aquí pues presentándome yo, Andrés, Androsi, Eland, como quieran llamarme. No, la verdad no, eso de los nombres siempre ha sido un problema para presentarse. Pero bueno, aquí literalmente... Creo que el punto de tener un nombre es que presentarte no sea un problema, güey. Güey, pero es que también tener 3 nombres, güey, es un pinche problema, cabrón, para presentar. Pero no tienes 3 nombres, güey. Bueno, el chiste es que yo soy Andrés, literalmente a mi lado derecho, porque estamos en una videoconferencia. A mi lado derecho tengo a Patricio, a mi lado derecho tengo a mi querido amigo Emilio. Preséntense, chicos, ¿cómo están? Los dos estamos del lado derecho. No entendí yo tampoco. Sí, de hecho, sí, los dos están del lado derecho. Los dos están del lado derecho, güey. Okay. O sea, yo estoy hasta el lado izquierdo de la pantalla. Ya, ok. Muy bien. Sí, creo que eso se escuchó muy pendejo. Pero, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Amigos, ¿cómo están? Bien, güey. Todo chido. Podría estar mejor, definitivamente. Pero, ya, pues eso. Siempre se podría. ¿Tú qué onda, güey? Siempre se podría estar mejor. Sí. Pues siempre... Hola. ¿Por qué? ¿Qué onda, pendejo? ¿Me vas a dejar presentarme o no? No, güey, al chile ya se acabó el tiempo de presentarse, güey. Bueno, soy Patricio. Nah, güey, vas. Soy Patricio y ya. Hola. Hola. Chido. Bueno, pues el episodio pasado nos quedamos conversando respecto al lenguaje y la comunicación en torno a... Pues no sé, güey, en torno a nosotros mismos y en torno a otras personas también. Y creo que abordamos un par de puntos interesantes que habíamos dicho que nos gustaría contrastar en este episodio. Así que, ¿cómo lo plantearían ustedes, muchachos? Pues yo me quedé con algo que quería decir, o por lo menos expresar. Es esta idea de que, en cierto sentido, todos estamos fundamentalmente solos. En el sentido de que vivimos en nuestros propios mundos, de que todo lo vemos desde nuestra propia perspectiva, que es única a nosotros. Es decir, solo tú eres Emilio, ¿ves? De hecho, ese es el principio de identidad. De los nombres, de los 3 nombres. Y es una brecha que tenemos... ¿Qué? ¿Qué dijo? Una pendejada. Como siempre, pero sí, lo de la identidad, güey. ¿En qué estaba, güey? Que... Sí, ya. Que es una brecha que es por lo menos muy difícil, si no es que imposible, unir entre 2 personas, entre 2 conciencias. Es una soledad fundamental con la que nacemos y con la que nos vamos de este mundo. Entonces, si por lo menos en ese sentido ya estamos fundamentalmente solos, mi pregunta es ¿por qué chingados insistimos en alzar más pinches muros cuando tenemos el privilegio, el lujo, la oportunidad de compartir nuestro mundo con alguien más? O de entender su mundo. O de crear un mundo que sea único a ustedes 2, a ustedes 3, a ustedes 100. Insistimos por orgullo, por egoísmo, por una necesidad de afirmarnos como personas en decir, no, ¿sabes qué? Ahorita que podría estar hablando contigo, prefiero hablar yo, de mí, güey. Y de lo que a mí me parece chido y de lo que yo pienso que es correcto. Y me parece un poco ridículo, me parece un poco estúpido. Pero no sé qué piensen ustedes. No sé, güey, es que es complejo, o sea, realmente... Sí, bastante. Pues tú lo dijiste, ¿no? O sea, si cada uno de nosotros es un mundo, un universo, y al momento de hablar con alguien y de entablar una conversación, estás creando otro mundo, ¿sabes? Porque no es ni mi mundo, ni el tuyo, ni el de Andrés. Estamos creando ahí una esfera de cosas que implican... implican muchas cosas y sugieren otras de punto A punto B, ¿sabes? Y es como el mensaje como tal, como código empieza a convertirse en una masa amorfa, güey. Claro, una megaconciencia que es el producto de nosotros 3 conviviendo juntos y mezclando nuestras propias perspectivas. Sí, claro, pero al final, o sea... Podemos entender ciertas cosas y podemos entender lo que ciertas cosas significan para el otro por conceptos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero
es extraño pensar que yo realmente jamás en mi vida voy a entender cómo piensas tú, o cómo piensa Andrés, o cómo piensa nadie. Claro. Y nadie va a entender exactamente cómo pienso yo, porque, pues, no sé, es imposible experimentar en cabeza ajena, ¿no? Sí, es imposible. No puedo yo tomar mi conciencia y meterla en tu cerebro y decir, mira, así es como yo pienso, así es como yo conceptualizo el amor, así es como yo veo el color rojo. Es algo que no se puede. Tenemos que confiar. Es simplemente... Perdón. Adelante. No, perdóname tú, güey. No. Es el simple hecho... no, ya, no. Ok, mira, antes que nada, güey, empezamos muy densos, güey, porque la neta, de varias ideas que ustedes comentaron, ya me hice mi trip acá en 5 minutos y tengo varias cosas que comentar. Uno, creo que ese es el principal objetivo de comunicarse. Como nosotros somos individuos y nuestros pensamientos y nuestra forma de ser es individual, solo nosotros sabemos qué está pasando en nuestra cabeza. Creo que también ese es uno de los objetivos de comunicarse. Porque obviamente si tú no me dices, güey, me siento así, me siento tal, esto, lo otro, yo nunca voy a saber, güey, cómo te sientes tú, o qué es lo que estás pensando, o qué es lo que quieres. No, porque incluso en una relación de familia, de amigos, de pareja, de lo que sea, la comunicación es algo base, o sea, es un pilar fuerte y principal, ¿no? Y creo que de aquí podemos partir desde o sea, de lo que estamos hablando, de lo que yo pienso, de mi individualismo, de mi solitud, de mi solitud, de todo eso. Podemos partir tal cual pues la comunicación hacia adentro de nosotros. No nuestra comunicación implícita. Introspectiva. No sé si ya sea la palabra. Exacto, esa es la palabra, güey, gracias. Ajá, es más, es esa introspección de decir qué es lo que yo quiero, para así, si yo sé lo que yo quiero, decirle a alguien más qué es lo que quiero. Claro. Porque si ni siquiera sé qué es lo que yo estoy buscando, nunca voy a ser capaz de decirle a mi amigo, a mi novia, a mi madre qué es lo que quiero, cómo me siento, o simplemente expresar lo que quieras expresar. Sí, es que, no sé, es un rollo, güey, porque... partiendo del principio de que estamos fundamentalmente solos, y también del principio de identidad, una vez que los yuxtapones, o los quieres contrastar, o ni siquiera sé bien cómo decirlo, es raro, o sea, tienes un resultante extraño porque, a ver, primero estás fundamentalmente solo, ¿no? Sin embargo, sabes que estás fundamentalmente solo y puedes decir conscientemente que estás fundamentalmente solo a través de las palabras que se te enseñaron. Y entonces el lenguaje termina por no ser más que una limitante, porque a lo que iba con el principio de identidad es que, por ejemplo, a ti te pusieron un nombre, ¿no? Tú no lo escogiste. Y claro. Tú no... Y aunque tú lo escogieras, porque hay mucha gente que está haciendo eso hoy en día, aunque tú lo escogieras y tú te cambiaras el nombre, sigue siendo... un nombre que escogiste bajo conceptos arbitrarios que se te impusieron de todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Entonces, sí, estamos fundamentalmente solos, pero por otro lado estamos interconectados por el lenguaje. Claro. Porque no... Es extraño, sí, ¿no? O sea, porque... No, adelante, dale. Perdón. No, dale. No, ya no iba a ningún lado, era redundante, güey. Es que diste justo en el blanco con eso, güey. Sí, es como un equilibrio, porque es cierto, hasta puede sonar contradictorio, güey, un poco paradójico, pero aguántenme. Está esa parte donde sí estás solo en tu propio cerebro y tu mundo o sea, tu realidad está dentro de tu cerebro, ¿no? Y tú procesas todo lo que está allá afuera, no es lo que realmente ves, es tu interpretación de lo que tus sentidos captan, y luego tu cerebro lo interpreta y lo procesa, y esa es la realidad en la que vives. Pero esa realidad está, de todas maneras, determinada por el entorno. Y el entorno no solo es el paisajito y los arbolitos, el entorno somos todos nosotros, toda la humanidad, la sociedad, la cultura. Claro, todo nuestro contexto. Entonces, el entorno eres incluso tú mismo fuera de tu cerebro. Claro. Porque, wow. Porque tu cuerpo, tus manos, o sea, todo lo que rodea tu cerebro, que hace que no solo seas un cerebro, es parte de ese entorno. Y es el momento en el que tú conectas con el entorno. Claro. Pues desde el simple hecho de conocer tu físico,
creo que es o sea, desde aceptarte físicamente, que es o sea, hablando ya emocionalmente y psicológicamente es un proceso pues ya muy largo, ¿no? O que mucha gente tiene diferentes ritmos de tener, ¿no? El aceptarse pues a uno mismo tal cual, pero viéndolo desde el punto de vista que dices, desde el entorno, yo siento que si uno no se acostumbra, o mejor dicho, no admite qué errores o qué cosas buenas tiene en su entorno, pues es una persona que yo diría que está no perdido ni ciego, pero pues no sé, que está naif. O sea, digo, esa es la palabra en inglés que se me viene a la mente, pero es alguien que es muy ingenuo en algunas cosas. Ujú. Y siempre en algún punto de nuestras vidas llegamos a ser ingenuos en cualquier cosa. Y es por eso que cada vez que nosotros vemos algo nuevo, incluso desde nuestra persona, desde nuestro propio entorno, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Tal vez me quiero poner a hacer ejercicio para estar más mamado, ¿no? O sea, eso ya es un cambio directo a tu entorno propio, a tu físico. Es decir, güey, Claro. quiero sentirme mejor haciendo esto. Ok. Sí, ¿no? pero si lo piensas así, regresamos a lo mismo. O sea, ¿qué es sentirte mejor? ¿Por qué estar mamado es mejor que solo estar como estás, no? ¿Y por qué este proceso de aceptación tiene que ser, en efecto, un proceso de aceptación, más que un proceso de reconocimiento de este soy yo, esta masa rodea lo que sea que tengo en la cabeza, Ujú. que ni siquiera comprendo cómo funciona. Y en vez de un proceso de aceptación de por qué mi cerebro funciona así, o por qué mi cuerpo es de tal manera, o por qué mi entorno es de tal manera, y tengo que cambiarlo para mejorarlo, ¿por qué no empezar por un proceso de reconocimiento? Ujú. ¿No? Este es mi cerebro, Ok. funciona así, o yo creo que funciona así, este es mi cuerpo y soy consciente de que tengo ciertas facultades y posibilidades y habilidades gracias a mi cuerpo, ¿no? Y no sé, o sea, siento que es un poco arbitrario decir que somos ingenuos respecto a algo porque, pues tú lo dijiste, todos en algún momento somos ingenuos respecto a muchas cosas o ignorantes, ¿no? Ajá, creo que esa es la palabra que estaba buscando antes, güey. La ignorancia, ¿no? Claro. Pero eso no es malo, o sea, para nada es malo, güey. O sea, porque incluso es un factor, es una chispa para que tú como persona tengas esa oportunidad de aprender sobre lo que crees que no sabes. Tienes la oportunidad de dejar de ser un ingenuo en cualquier otra situación o en cualquier cosa, Mm. ¿no? Dijiste un chingo de cosas interesantes que ya se me olvidaron. Ay. No, tomen la palabra ustedes, ¿no? Ya me perdí al carajo. Sí. Güey. No. O sea, pues mira, tal cual, quiero retomar algo que también dijo Emilio sobre el proceso de reconocimiento. Quiero preguntarte, güey, para ti, ¿cuál sería, o sea, no quiero que me respondas un examen, güey, ¿no? O sea, tampoco. Pero desde tu punto de vista, güey, ¿qué crees que funcionaría en lugar de una aceptación, tener un reconocimiento previo? Porque obviamente la palabra de reconocer y aceptar son similares, pero tienen diferentes cosas que las hacen ser, pues, valga la redundancia, diferentes, ¿no? Pero es un proceso de la misma palabra, del mismo significado de la palabra que la hace ser diferente, ¿no? Pues es que sí, o sea, mira, yo diría que la noción de aceptar y de reconocer son diferentes en el momento en el que cuando reconoces algo, solamente lo ves por lo que es, o por lo que tú crees que es, o por lo que te dijeron que es, por lo que te enseñaron que es. Y al momento en el que hablas de aceptar, digo, ya en un pedo un poquito más filosófico, por así decirlo, es como... sí, güey, Un así poquito más es. filosófico, güey. El vato filosófico ha salido a la luz. El Date, aceptar una cosa implica no cuestionar su existencia, ¿no? Y es como este dilema de qué es lo que hace que una silla sea una silla, ¿no? Ujú. Y por qué chingados, si tú me dijiste que es una silla, yo voy a aceptar simplemente que es una silla porque lo es, ¿no? Claro. Y bueno, eso ya es una discusión muchísimo más larga y probablemente una tangente, pero lo que voy es Ajá. que el proceso de aceptación es diferente al de reconocimiento porque el de aceptación implica ceder, ¿sabes? Implica ceder algo que quizás no necesariamente quieres ceder. Bueno. Y
Es como cuando te reconoces a ti mismo y es el principio de identidad otra vez. Te ves al espejo y, yo soy Emilio, ¿no? O sea, no necesariamente, güey. Reconocer, o puedes reconocer algo, pero no necesariamente te tiene que gustar, ¿no? O tienes que estar de acuerdo con ello. Pero es lo que es. Y supongo que aceptarlo es el siguiente paso, ¿no? Sí, reconocer es simplemente, ahí está eso, güey. No lo puedes negar, ¿no? Es evidente. Puede no gustarte, puede encantarte, lo que sea. Aceptarlo es decir, pues sí, ni pedo. Soy yo, ¿no? Es ceder. Uh-huh. Bueno, sí, ceder. Hasta cierto punto, o sea, no necesariamente es ceder, pero es el... Sí, como tú lo planteaste, es más simple. Yo ya me estaba enredando mucho. No, pero sí. Yo digo que... No, iba a decir que justo lo que dijiste, Patricio, lo iba a ejemplificar con algo que mencioné anteriormente, que fue lo de ponerse mamado. Por ejemplo, en un caso sí que digas, no, güey, pues yo reconozco que sí estoy gordo, por ejemplo, ¿no? Okay. No, yo estoy gordo. Lo reconozco. Uh-huh. Y incluso ese proceso de reconocer que eres gordo, que te hace falta algo, que te falló algo y todo, pues también es un proceso complicado. Sí. Y creo que sí justifico lo que tú dices de que es algo que procede, la aceptación, pero ya es algo propio. Ya es algo decir, yo acepto ser así, o yo no acepto ser así y quiero cambiar para reconocerme otra vez y aceptarme. Claro, ¿no? Pero es que, güey, cuando usas ese ejemplo, igual estás implicando de nuevo arbitrariedades e imposiciones, güey, ¿sabes? Ajá. Porque a ti, ¿quién te impuso lo que era ser gordo o lo que era ser mamado, güey? O estar mamado, más bien. Lo que era ser mamado. El ser mamado. Es tu existencia como fundamental, güey. Ay, güey. Eres el arquetipo de la mamadez. El arquetipo del mamado y la mamada. Ay. El mamado y la mamada, güey. Ay, no mames. Ay, disculpen, ya uno no sabe. No, está bien. Ay, Qué qué chingados mamada. dice algunas veces. Pero sí, creo que sí tiene razón, Emilio. Sí, o sea, es regresar a esa imposición que tú dices. Claro. De decir, ¿por qué? Y digo, eso va a sonar como ya un poco más así fumado o loco, lo que sea, pero es decir, ¿quién fue el que impuso que ser gordo es verte mal? No, y deja tú, ¿quién fue él o la que impuso en qué punto eres demasiado gordo, güey? O en qué punto estás demasiado mamado. Ajá. Digo, yo siento que hay un punto en el que ya te ves mórbido, ¿no? En el que ya te ves mórbidamente obeso, güey. Ajá. O asquerosamente mamado, ¿no? O sea, sí hay excesos. Claro. Que dices, Sí. no, güey, Sí. es que tú sí necesitas, o sea, tú ya necesitas algo, ¿no? Ahí sí hay una línea importante que distinguir, ¿eh? Porque sí hay muchas cosas de nuestra realidad que la determinamos nosotros a través de nuestro acuerdo social y del lenguaje que utilizamos, por supuesto. Sí hay un elemento cultural muy importante, pero también hay un elemento objetivo muy importante, güey, ¿no? Y eso ya tiene que ver con, pues, las leyes de la física y la salud de una persona. Sí, pero a ver, güey, o sea, no me quiero meter en este rollo, güey. Sí, porque... es un callejón de los putazos, güey. Sí, no, y ni siquiera, o sea, la verdad es que yo soy de la idea de que, güey, pues sí, o sea, en algún momento cuando hablamos de gordura, la línea entre aceptarte y tener pedos de salud, pues es delgada, pero al chile yo no soy doctor, güey. Claro. Y, güey, yo no estudié 8 o 10 años de medicina, güey, para llegar a decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Creo que te estás pasando de verga, güey, o sea, cómete una ensalada, ¿no? Sí, no es tu lugar, güey. La neta no, y por eso no me quiero meter tanto en ese tema. Sin embargo, creo que es buen ejemplo para abstraerlo y para llevarlo a algo más general, que fue con lo que empezamos, ¿no? Uh-huh. Imposiciones sociales, imposiciones como convenciones sociales que hemos generado. Exacto, esa es la palabra, implícitamente. Y implícitamente todo el tiempo, ¿sabes? Es como de esa manera te educan, y por eso ahorita es ese tema, precisamente por eso es un callejón de los putazos, porque precisamente ahorita están reconfigurando la noción de lo que es la gordura o el body positivity o yo qué chingado sé, ¿no? Uh-huh. Para crear nuevas convenciones sociales menos arbitrarias y pendejas que, güey, igual y tiran un chingo de paro y no sé, güey, o sea...
Claro. Esa es una tangente. Sí, pero esa actitud Ajá. de empatía y de comprensión de la gente, pues los puede ayudar a sentirse mejor como personas y a mejorar su salud todos al mismo tiempo. Pues Sí, es claro. el simple hecho de sentirse inclusivo, o sea, de incluir a las personas. Por ejemplo, me llegó a la cabeza esta palabra de la inclusión cuando Emilio justo dijo o sea, ¿por qué una persona gorda tendría que sentirse así? O por qué o sea, como sentirse incluso excluidos de esa convención social de que si no estás mamadísimo, o que si no eres una chica con no sé cuántos centímetros de cintura, pues eres así o así, ¿no? Ujú. Creo que esta mentalidad que está cambiando actualmente, y es justamente la mentalidad de la inclusión, ¿no? O sea, obviamente y eso es otra tangente mucho más cabrón de meterse en temas de opresión y todo eso, porque sí, eso es eso sí efectivamente es un callejón de los No, putazos, y es güey. que, Ese mira, sí. dejemos de decir que es un callejón de los putazos, porque si algo es verdad, es que lo que se está intentando con todo esto de la inclusión, estemos de acuerdo o no con el lenguaje inclusivo, con el body positivity, con todas esas madres, de las cuales no sabemos bien porque no somos ningunos Unos expertos. expertos. Güey, me mama como aprovechar esas oportunidades para... Pero bueno, el pedo es que todas esas madres... ya se me fue el pedo. Sí, que todas estas cosas de la inclusión. Vienen de ser... pues tantito menos ojete y un poco más humano, ¿no? Claro. O sea, estemos de acuerdo o no, y las queramos teorizar o no, y está la postura conservadora y la nueva, la vanguardista, y la chingada, y ¿sabes qué? Da igual, porque al final el intento, a lo que se quiere llegar con todas esas cosas, es precisamente a generar convenciones sociales menos pendejas y arbitrarias, como ya lo había dicho antes, ¿no? Ajá. Y da igual si estamos hablando de body positivity, del lenguaje inclusivo, de la comunidad LGBT, de lo que sea que estemos haciendo. Simplemente es un discurso más humanista y que yo creo que viene muy bien en estos momentos. Ujú. Creo que sí, o sea, creo que incluso manejar la inclusión de una manera no hipócrita. Porque, o sea, sí hay que sí hay que reconocer que muchas veces la forma en cómo nosotros estamos buscando algo más humanitario, pues como tú dices, mucha gente tiene posturas que a alguno le pueden parecer pendejas, ¿no? Y ahí es cuando entra justamente lo que estamos hablando de la comunicación, de que si yo tengo esta forma de pensar, güey, ok, tal vez sea o sea, tal vez sea un conservador que, güey, me vale madre y no sé absolutamente nada de la comunidad LGBT o del lenguaje inclusivo o de lo que sea, ¿no? Pero este simple hecho de ser inclusivo viene con la palabra de, güey, pues no estás solo, Claro. ¿no? No No, estás solo. no solo O tú sea, eres el que no- importa y tu perspectiva es la que importa, ¿no? Ajá. Y la puedes imponer a quien quieras, como se te dé la gana, como si tuvieras el derecho. Claro. Y ahí entra de nuevo esta paradoja entre el principio fundamental de que solos venimos y solos nos vamos, Ujú. y de que allá afuera hay alguien como tú, y probablemente la persona que tú creas más diferente a ti tiene cosas casi idénticas a Ujú. ti, ¿no? Y es la noción del otro, ¿no? O sea, siempre, aunque no entendamos nunca cómo piensa el otro o cómo ve el mundo el otro, obviamente vamos a empezar a identificarnos y a aproximarnos a los demás mediante a lo que conocemos o a lo que creemos que conocemos, lo que vemos Ujú. reflejado de nosotros en el otro. ¿Ves? Es eso. Wow. Es la Eso. otra, sí, y de hecho esa palabra se utiliza mucho en el cine documental. Digo, voy a hacer una tangente, un paréntesis un poco pequeño, pero se utiliza mucho en el cine documental porque el origen pues, tal cual de documentar algo que es ajeno a ti, de que tú agarras una cámara y te pones a grabar o a documentar algo que es ajeno o que es el otro a ti, que tiene una otredad hacia ti, algo exótico, algo que es el típico estereotipo de el hombre blanco grabando a hombres negros de África, Ujú. ¿no? Es la otredad. Luisito Comunica, güey. No mames, güey. Ay, güey. Perdón, güey, lo tenía que soltar. Es que es eso. Suéltalo, Es que es un absurdo, ¿sabes? Porque ya está el estereotipo.
y luego llegan pendejos como Luisito Comunica y lo repiten y es Claro. casi absurdo y hasta pareciera que lo hacen a propósito, ¿no? Pero bueno, igual es otro tema. Pero sí, Pero es que, la ajá. otredad y la alteridad también son términos que yo he estado viendo mucho en mi carrera en historia del arte y pues son conceptos que han planteado varios filósofos, ¿no? Y una vez tú me lo dijiste, Patricio, o sea, una vez estábamos como callados y este güey voltea y me dice, tú eres un alien, güey. Y yo, chingados. Oh, sí, sí, ya me acuerdo. Fuera de contexto, eso suena de la verga, ¿no? Claro, pero... Tenemos highlight. Sí, güey. Entonces voltea este güey y me dice, tú eres un alien, pero para ti yo soy el alien, ¿no? Y es justo eso, eres el otro. Y yo nunca voy a saber qué está pasando por tu cabeza, pero si tú me lo dices y si tú me dices en qué estás pensando, yo me voy a poder aproximar basándome en lo que yo conozco y en lo que yo me puedo reflejar. Y yo empiezo a vivir en ti, güey. Se crea un pequeño Patricio que vive en tu mente. Sí, Se crea un sí. pequeño parásito con cara de Patricio y empieza a vivir dentro de él. Sí, güey. Güey, qué feo. ¿Por qué, güey? ¿Qué te hice, cabrón? Nada, güey, nada. Nada, güey. Todo chido. Nada, pinche parásito. Nada, pinche parásito de... ¿Qué? No, güey, a ver, entonces... Ajá, entonces, ajá, dale, güey. Sí, o sea... el Patricio real ni siquiera... No lo conoces, güey. No creo que ni siquiera yo lo conozca, ¿no? Yo conozco mi interpretación de lo que creo que es Patricio. Y tú nunca vas a ver al Patricio real. Tú solo ves al Patricio filtrado a través de tu propia conciencia y tus propios sentidos y tu propia perspectiva. Entonces realmente lo que tú conoces es tu Patricio. El Patricio de Emilio. Y yo lo que yo conozco de ti es el Emilio que vive en Patricio. Y lo que conocemos de Andrés es el Andrés que vive en Patricio y Andrés. Digo, y Emilio. Que vive en nosotros. Güey, hay un Andrés que vive en mí, güey. El ser mamado que vive en tipo? nosotros. El ser... ser... El vato filósofo y el ser mamado, güey. Nuestro panteón Güey, o puede ser crece. el vato filósofo mamado que entra al callejón de los putazos. A ver, güey, ¿qué? Qué chingado. No sé, güey. No sé, güey. No sé, no me hagan caso, Eso banda. está fumando una pinche historia. Sí, güey. Me gusta. El vato filósofo mamado. El vato filósofo Que entra al mamado. callejón de los putazos. güey. ¿Por qué, güey? Y de ahí ya es continuarle, güey. Pero creo que algo que me gustó mucho que hubiera retomado eso del alien, porque igual yo me cagué de risa. Yo estuve ahí, de hecho, estábamos en la azotea de Patricio cuando eso pasó. ¿Ah, sí? O no sé si fue una segunda vez, porque sí fue cuando empezamos a hablar pues de todas las cosas que hablamos en la azotea de Patricio. Bueno, ¿no? a ver, para que no se escuche fuera de contexto, estábamos bajo la influencia de nuestra imaginación. Sustancias nocivas y De nuestra imaginación. Solo de nuestra imaginación. Ok. X. Ajá. Y pues obviamente andábamos acá filosofando, ¿no? Pero, no, yo hablaba de otra vez, pero es curioso, güey, porque yo la de una vez que estaba yo solo con Patricio y con otra amiga, pero tienes razón, güey, también esa vez de la azotea tocamos ese tema y... Sí, también solo que ahí nos fuimos en un debraye muy, muy, muy cabrón, güey, de cómo estábamos conectados con el universo y todo ese desmadre, pero eso será en otro episodio. Otra ocasión. Sí, porque esa será otra, ¿verdad? Les tenemos otra preparado historia. algo muy chido dentro de este podcast. Va a ser una sorpresita ahí, entonces... no voy a incurrir en eso ahorita, ¿no? Pero... No están listos para el Pachecast. No. Todavía no. No, todavía no. Y no Spoiler queremos alert. que se llame así, güey. Ok. Ajá, ¿qué estábamos diciendo? Ya se me... Sobre Lo del alien. Lo del alien y sobre el Patricio que vive en Emilio y el Emilio que vive en Patricio y el Andrés que vive en Andrés y Patricio y lo que sea, ¿no? Ajá, sí. Pero justo se me quedó eso porque es cierto, y algo que también dijo Patricio, yo mismo ni siquiera me conozco al 100%, güey. ¡Pum! O sea, es que es demasiado cierto. Porque muchas veces nuestro propio inconsciente nos engaña en ni siquiera saber qué es lo que chingados queremos y queremos ser y qué somos. Sí, sí. Y eso es algo que pasa tan inconscientemente también, de muchas veces dudarnos incluso de nosotros de, güey, yo hacía esto,
O de verdad a mí me gusta hacer esto. Creo que la palabra es más cuestionarnos. Pues sí, es que de ahí viene el cringe, güey, también. De ahí ¿Te viene acuerdas y es lo que decíamos hace rato, en el episodio pasado, güey. De repente te acuestas y te acuerdas, y tu cerebro te apuñala por la espalda. Es como si sabías que eres un pendejo, ¿verdad, güey? Oye, güey, ¿te acuerdas esa vez que hiciste algo súper vergonzoso, güey? Sí, güey. No voy a dejar que lo olvides jamás, güey. Sí, esos momentos de cringe que regresan a la 1 de la mañana cuando más quieres dormir, güey. Sí, claro, güey. Y todos. Y por una razón existe el cringe como concepto, porque es algo con el que todos nos podemos identificar de repente te acuerdas de algo que alguna vez hiciste o dijiste y es como, oh, no, güey, ¿por qué? Y es parte de un proceso evolutivo constante, ¿sabes? O sea, el hecho de que Del aiga. el hecho de que haya cosas que nos den cringe, güey, es... para mí es una buena señal, güey, porque si nada te diera cringe, pues, güey, no estarías evolucionando, ¿no? No tendrías la capacidad de criticar algo que hiciste mal y no tendrías la capacidad de crecer, ¿no? Y no... Puta, güey, es que otra cosa súper interesante y súper extensa también es que el hecho de tener todas estas proyecciones en otro, en el otro, y dependiendo de cuántos otros conozcas, y digo, no es algo que sea mesurable, ¿no? No es algo que puedas cuantificar como una relación directa de, conoces a tantas personas, entonces vas a tener tantas perspectivas de la vida, que sí y no, porque hay quien conoce a 2 personas o sus círculos cercanos, su núcleo son 3, 4 personas y tiene una perspectiva muchísimo más amplia que el que conoce a 200 personas, ¿no? Uh-huh. Y X, o sea, a lo que voy con esto es todas estas proyecciones que hacemos, ya sea con una persona o con 1000 y en diferentes intensidades con cada persona, todos esos otros, todos esos pequeños Patricios, Andreses y Emilios viven dentro de nuestras cabezas conviviendo con un montón de otras proyecciones de otras personas. Uh-huh. Pues al final es lo que nos hace crecer, ¿no? O sea, es lo que nos hace adoptar ciertos... adoptar comportamientos como tal, ¿no? Claro, y un día conoces a alguien que dices, oye, güey, esto que hace este cabrón a mí me encanta, me fascina cómo habla este güey o cómo actúa, ¿no? Y entonces nos vemos influenciados todo el tiempo por los otros o por el otro, ¿no? Más bien nosotros somos una conglomeración de todos los demás y de todo lo demás que hemos vivido. Claro. Nos volvemos como una especie de coro de pequeños íconos que hemos ido formando, güey. Eso es lo que somos, güey. Una combinación de influencias externas, ¿no? Y literal hay una parte de mí que eres tú. De tus gestos, de lo que piensas, de tu sentido del humor, ¿no? De tu historia. Y lo mismo contigo, Andrés. Y lo mismo para ustedes de parte mía. Nos vamos formando mutuamente, güey. ¿No? Claro, o sea, desde agarrar ciertos manerismos de... Incluso, por ejemplo, ¿sabes ahorita qué me acordé? ¿Qué me acordé, Patricio? Y tú también estabas, de la vez que te diste cuenta el por qué utilizaba, o sea, por qué hacía el sonido de los bajos distorsionados de los memes. Sí. Huevo. Antes de eso, ustedes pensaban, este güey qué chingón está haciendo, está loquito. No, ¿por qué hace ese sonido de... No, ¿por qué lo hace? Un poco de contexto. Y después... Un poco de contexto primero. Sí, un poco de contexto. Andrés tenía un hábito inconsciente de que cuando decíamos un chiste o decíamos algo cagado o algo, no sé, cringe o lo que sea, hacía un sonido siempre como de... Siempre lo hacía. Pero nadie nunca lo notaba, ni lo mencionaba. ¿No? Emilio no lo notaba, yo no lo notaba, y Andrés nunca era como de, un poquito de contexto, esto lo hago porque tal. No, solo lo hacíamos y nadie sabía, nadie lo mencionaba y por ende no existía, güey. Para nosotros, güey. Y un día lo noté y dije, no mames, güey, eso lo haces por los pinches memes de los bajos distorsionados. Y fue cuando por fin le hizo Andrés clic, sí, güey, sí, por eso lo hago. Y ahora, solo una vez bastó que lo notara y ahora para los 3 existe, güey. Ya es una cosa que existe y que notamos y de la que hablamos y que no podemos evitar notar. Pero bueno. Y que siempre va a estar ahí porque ya es algo, pues ya es algo inconsciente que aparte hago así sin
sí, güey, voy a hacer el sonido de bajos distorsionados así. No, pues no, güey. O sea, ya es algo que uno hace inconscientemente, güey. Claro. E incluso los diferentes, por ejemplo, con Emilio, o sea, todos los gestos también que luego él hace, también he visto que Patricio inconscientemente llega a hacer como un gesto que, güey, esto lo sacó de Emilio. Exacto, güey. Y viceversa. Sí, o sea, incluso con tus hermanos, güey. O sea, te apuesto que tú con tu hermano tienes le sacaste algún manerismo. O de él a ti. Claro, güey. ¿No? ¿Manerismo? ¿Manerismo está bien dicho, güey? Más bien te refieres como... Creo que sí, ¿no? Según yo, no, güey. Ajá, según yo existe el manierismo, pero es como... ¿Manierismo? Otra cosa. Ajá, o sea, no sé. El manierismo, el manierismo es un periodo artístico, pero creo que con manierismo sí. te estás refiriendo a como a modos. A una manera como... de... Ajá, un modo. Ah, sí. Como una maña, ¿no? Y lo que decíamos de las mañas, güey, de repente te das cuenta que las tienes, ¿no? Y es súper extraño porque afloran en momentos que... como clave, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi papá se enojaba, él apretaba los puños. Y cuando mi mamá se enojaba, apretaba los dientes, ¿no? Y ahora es muy, muy cagado, güey, porque cuando yo me enojo, yo aprieto los puños. Cuando mi hermana se enoja, ella aprieta los dientes. Como que algo te hace adoptar... la otredad de alguien, güey. Ni siquiera la otredad de alguien, cuenta? o sea, los modos, las maneras Claro. de alguien, porque es la otra pequeña persona viviendo dentro de ti diciéndote, si estás enojado aprieta los puños, si estás enojado aprieta los dientes. ¿Y por qué lo haces? Porque lo aprendiste de esta persona. Ajá, porque es tu referencia directa. Es que el proceso de aprender es algo súper extraño, güey, porque es, o sea, sí, es sabido que aprendemos por mímesis, ¿no? No hay como otra manera de aprender las cosas, bueno, al menos en un nivel como personal, ¿no? Ajá. Pero es extraño porque no solo aprendemos el hecho, sino que aprendemos el contexto, ¿sabes? Y es eso, o sea, imagínate si yo apretara los puños cuando estoy feliz, o sea, eso no tendría sentido para nadie, güey, sería hasta estúpido, güey, sería concebido como un, ¿qué chingados le pasa a este güey, no? Sí, sea como de, güey, ¿por qué se te marca toda la vena si estás sonriendo? Ay, güey, a ver, si estás sonriendo y riéndote, güey, se te marca toda la bueno, vena. sí, güey, ese sí me acuerdo. Por ejemplo, otro manerismo de Emilio es que, pues ya sabemos que alburea cualquier cosa que... Ay, va, güey. No, a ver, güey, perdón. No había hecho ningún albur hasta ahora, güey. Qué imagen tan Espera, perturbadora. güey, entonces yo fui el mal pensado aquí. Qué imagen tan perturbadora, güey. Sí, güey, o sea, si ves a alguien sonriendo, güey, con la vena marcada te alejas, güey. Sí, güey. Creo que sí, güey. Pero, a ver. Tienes razón, güey. A ver, creo que estamos siendo un poquito redundantes. Yo digo que estaría bien empezar como a... Encaminarlo. encaminarlo. Ok. Cosa que no sé cómo hacer. O sea, ya hablamos de dos perspectivas, güey. De la perspectiva interna, de que tienes que conocer a ti mismo para poder conectarte a los demás. Y la perspectiva que necesitas no estar todo el pinche tiempo encerrado en ti mismo para conectar con los demás. E incluso para conocerte mejor a ti mismo. Uh-huh. Creo que yo, podría empezar a encaminar. Nosotros seres humanos, desde que hiciste la pregunta, güey, me vino a la mente, güey, nosotros necesitamos, no necesitamos, pero requerimos, es que es lo pinches mismo, Andrés, venga, es lo mismo, güey. No, nosotros como personas muchas veces buscamos, esa es la palabra, buscamos. Como el ser humano es un ser social, y eso ya es lo más choteado del mundo, pero es cierto. Nosotros buscamos esa aprobación, ni siquiera una aprobación. O algunas veces sí. Si nos ponemos a pensar, inconscientemente buscamos sí un poco de aprobación algunas veces. No, ni siquiera un poco. Pero eso también lo tocamos en el episodio pasado. De la búsqueda ajá, de aprobación. exactamente, güey. Gracias por recordarlo, güey. Sí, justamente eso. La aprobación del prójimo. Y creo que eso es algo que nosotros buscamos esa sociabilidad, ¿no? Es lo mismo que salió del vato filosófico que busca personas que piensen o que actúen de la misma manera que él, o nosotros buscamos personas que les gusten ciertas cosas, claro, etcétera. Buscas afinidades, ¿no? Ajá, exacto. Y hay a quien no le va a interesar nada de lo que tengas que decir. Y hay a quien sí, hay quien te va a dar pie a... wow, cuéntame más. No conocía
la filosofía, güey, no sé. Ajá, o de cualquier otra cosa, güey. No sé leer. No sé leer. Un simp, güey, como, sí, háblame de filosofía. El simp filósofo, güey. Ya basta, güey. Ya, güey. Ay, güey. Pobrecito, ya, güey. Creo que me estoy reflejando, güey. No, ¿Qué? a ver, no, güey. Ajá. Esto ya es mucho para mí, amigos. Y aparte es cringe de mi propia parte, güey. Creo que voy a retomar eso que dijo Emilio, de que si en el siguiente episodio esto no me da cringe es que no cambié nada en una semana, güey. Güey, a ver, Pero es bueno. que, es que ¿sabes qué? También eso es, también eso es, o sea, güey, ¿cuántas cosas pueden cambiar en una semana? Bueno, a ver, un chingo de cosas pueden cambiar en una semana, pero difícilmente te vas a dar cuenta de ello. Porque dentro del cambio paulatino que se forma dentro de nosotros todo el tiempo, de ir adoptando cosas de otras personas, de ir conociendo más gente y de ir desechando comportamientos que ya habíamos adoptado y a los cuales les dimos uso, llega un momento en el que simplemente dejas de hacer algo, ¿sabes? A menos que tengas un hábito muy arraigado, pero... No sé, güey, el hablar con groserías, ¿no? Llegó un momento en el que era como cool y teníamos como 13 años y yo creo que, güey, yo a los 13, 14 años, de 10 palabras que decía, 7 eran groserías y era... Y yo me sentía grande y me sentía... Y por lo mismo, porque yo me reflejaba en no sé, la gente más grande que yo veía decir groserías y que se escuchaba chido o que no sé, porque hay gente a quien le van bien y hay gente a quien no, pero el pedo es cuando tú eres la persona a la que no le van bien y lo intentas adoptar y en algún momento solo dejas de hacerlo, ya sea porque te diste cuenta, oye, me estoy pasando, güey, o sea, esto no está funcionando, ¿sabes? O porque inconscientemente fue, ok, esto no está funcionando, vamos a intentar otra cosa, y otra, y otra, y otra, y vas adoptando comportamientos hasta que uno pega, hasta que uno da en el clavo en una situación social en la que quieres encajar, porque ¿para qué más te sirve el lenguaje? Hasta contigo mismo, ¿no? Hasta contigo mismo llega bueno, ahí es cuando tomas conciencia, ¿no? Estoy de nuevo siendo un poco redundante, pero es cuando tomas conciencia que contigo mismo dices, oye, ya. O sea, ya le diste mucho uso a esta costumbre. Ya hiciste mucho de esto y no está funcionando. No te está funcionando ni a ti intrapersonalmente, ni o interpersonalmente. No te está funcionando a ti. A ti para ti. Y no te está funcionando a ti en el entorno social en el que vives. ¿Sabes? Claro. Entonces vivimos cambiando todo el tiempo. Y, sí. y el cambio es... inevitable, obviamente, pero también es... muchas veces no te das cuenta, solo sucede. Solo sucede. Y es cuando volteas para atrás y dices, puta, güey, ya pasaron 5 años, ¿y qué estaba haciendo yo hace 5 años? Y te das cuenta de que eres otro ser, eres otro. Claro. Hasta físicamente. Eres otro dentro de ti mismo. Más o menos toma como Exacto. 5 años que cada átomo de tu cuerpo sea reemplazado por uno nuevo. Pues sí, eres como un nuevo cuerpo, con una nueva perspectiva, con una nueva mentalidad. Sin embargo, tienes esta conciencia de que alguna vez fuiste otra cosa. Es surreal. Sí, es una locura, o sea... Sí, es loco. Volvemos a la pregunta, ¿qué somos realmente, no? Si no somos los átomos que nos conforman, o nuestro cuerpo, nuestra materia. Pues somos nuestras memorias. Movimiento, güey. Es que... ¿Somos qué? Movimiento. Pues, somos cambio, porque el cambio es movimiento, güey. Sí, también. ¿Estás de acuerdo? Pero es que ¿qué somos y en qué nivel? O sea, ¿qué somos a un nivel psicológico? Es muy diferente a qué somos en un nivel físico. ¿Qué somos en un nivel espiritual? ¿No? Y el responder qué somos implica definir muchas cosas. Muchísimas cosas. Porque si hablamos de física, güey, pues somos una bolsita de agua con huesos, güey. O sea, somos frágiles y somos... Y débil, enfrente de la naturaleza, de hecho, somos de los seres más frágiles, güey. Sí. O sea, si te pones a pensar enfrente de la... O sea, si nosotros nos ponemos en medio de la naturaleza tal cual como está, así, sin intervención humana,
No, el humano güey, es literalmente el de los últimos que quedan. sí, O sea, de los que están más si lo abajo. piensas, Güey. tenemos nosotros una deficiencia al nacer impresionante. O sea, güey, ¿has visto parir un caballo? Los Güey, caballos se sí. paran en 2 minutos y ya están caminando, güey. ¿Tú cuánto No, te no. tardaste en aprender a caminar, cabrón? O sea, ¿cuánto te tardaste en aprender a hablar, no? Y güey, a ver, Exacto, en comunicar, güey. aparte, incluso durante el embarazo, la mujer genera una cierta debilidad. Porque, a ver, güey, una elefanta embarazada, un caballo embarazado, pues, güey, ni pedo, ¿no? O sea, no digo que pueda correr igual que un caballo que no está embarazado, pero, güey, una mujer embarazada no puede hacer un chingo de cosas, güey. Pero Claro. un chingo. Y el momento en el que naces, Y es desgastante, dependes güey. de tu Es mamá desgastante. 9 meses al menos, güey. Digo, 9 meses. Como 40 años, güey. Dependes toda la pinche vida. Ay, Sí. eh, Sí, güey, dependes de tu mamá hasta los 21 y acabas grabando un podcast. Llamado a ningún experto. ¿Qué? Bueno, El rollo, no iba a eso. El rollo es que naturalmente, no sé, güey. Ya es otro pinche mundo, ¿no? O sea, sí, el güey. definir qué somos. Puta, güey. Podemos empezar por intentar definir de qué estamos hechos literalmente y qué hay dentro de nosotros. Así como para definirnos a la negativa, ¿no? El qué no somos. ¿Qué nos Claro. diferencia de. el que nos falta, ajá, ¿qué nos diferencia de algo de- más? de lo que ¿no? no de somos. otros seres Exacto, vivos, ¿no? ajá. Sí, es algo que en la teología se conoce como teología negativa, ¿no? Cuando se intenta definir a Dios, creo que fue en el neoplatonismo, no sé, no me hagan caso, X. El punto es que la teología Ujú. negativa intenta definir a Dios por lo que no es Dios, ¿no? Claro. Y está Y igual de deducir, cabrón, bueno. güey. Está igual de cabrón. O sea, Porque de hecho se supone que el Dios es un todo, o sea, el Dios es un todo. Entonces, cuando tú te pones a pensar, digo, esto ya se está yendo muy, muy arriba, muy, Sí, muy güey, no tedioso mames. el asunto. Pinches Pero- datos filosóficos, güey. sí, no. Ya salieron a la luz, güey. Ya, güey. Ya. Mejor digamos que somos los vatos filosóficos que queremos aprobación y terminemos esto de una vez, amigos. A ver, bueno, Pero, conclusiones. conclusiones. Porque siento que estamos ¡fum! debrayando mucho y no estamos llegando a ningún lado. Está chido, pero Ajá. estamos abriendo tangentes que Y pueden... no las vamos a perseguir, güey, porque sería horas y horas y horas y horas. Sí. Ujú. Pero bueno, a ver, conclusiones de ahorita, güey. De lo Concisas. que, desde que inició Patricio, desde la pregunta que él hizo, puedo definir dos cosas. Uno, nosotros como personas, como individuos, como seres, siempre tenemos, o sea, el punto es que siempre tenemos que trabajar en nosotros mismos antes de ofrecerle algo que no tenemos a alguien más, a un otro, y viceversa. Yo no estoy de acuerdo. No. Yo creo que es ¿No un estás de proceso acuerdo? simultáneo. Sí. Para conocerte a ti mismo tienes que conocer al mundo. Y para conocer al mundo te tienes que conocer a ti mismo. Es que creo que tienes razón, creo que sí tienes razón y acepto eso porque justamente hace unos minutos estamos hablando de que nosotros muchas veces somos el reflejo de los otros, Todo el tiempo. ¿no? Ujú. Pero también entramos en ese pequeño dilema de decir, entonces si nosotros somos, si yo soy el reflejo tal vez de mi círculo cercano, ¿yo qué soy para ellos? Ujú. ¿Seré un reflejo igual? Ujú. Claro. ¿Qué Uy, puta, güey. Es que imagen ahí estoy se dando vuelve una paradoja. a una persona? Sí, wow. O sea, Ajá. porque Pero literalmente yo que estoy reflejando, tú qué estás agarrando de mí. Nadie es nadie, güey. a la madre, güey. Todos somos reflejos del otro. Pero eso es a lo que yo voy. Tú debes de tener algo que reflejarle a un prójimo. Porque si entonces no eres nada. No eres nadie. No tienes nada que ofrecer ni nada que recibir. Pero es que, o sea, en el minuto en el que naces, tienes algo que ofrecer y algo que recibir, güey, porque así funcionamos. Funcionamos, como habíamos dicho, funcionamos por mímesis, ¿no? Y Claro. la puedes rechazar, o sea, puedes por mímesis, como dije, empezar a hacer algo, adoptar un comportamiento y después decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto no es para mí. Y así seas un ermitaño, güey, y estés recluido en tu cabaña y no hables con nadie o tengas un voto de silencio, el mismo silencio es una actitud que se puede reflejar en alguien más y puede que ese alguien más diga, el silencio es parte del lenguaje, ¿sabes? Entonces, ese silencio yo lo adopto, yo quiero ser un vato calladito, güey, y quiero estar ahí, ¿no? Calladito. Calladito. Ujú. Él es calladito. Calladito.
Ay, verga, güey. Ajá. Pero... Ay, puta, güey. Es que... No mames, necesitamos... Un par de horas más para... Sí, güey, pero Estamos sí, 6 horas. para todo, güey. Todo se puede extender durante horas y horas y horas. Uno hay que saber también Sí. reconocer eso. Sí, exacto. Y... Puta, güey, es que entre más queremos dar conclusiones, más tangentes abrimos. Más Y es tangentes se abren. impresionante, güey. O sea, de verdad es una pinche gama de posibilidades infinita, ¿no? Y wow. Es que estamos explorando el mundo que creamos, que acabamos de crear nosotros tres. Exacto, Y hay un chingo de cosas, güey. No se acaba. exacto. Ajá, güey. Está muy Sí, loco. sí, es increíble. Es muy chido. Y, o sea, fuck. Es que si también digo algo, o sea, si sigo con esto de las conversaciones infinitas y las tangentes que nunca van a detenerse, güey, van a generar más tangentes. Pero es que ahí está. infinitas. Ese es el punto. Todo es una conversación infinita. Nosotros somos una conversación infinita. Todo el tiempo. Con nosotros mismos y con el entorno y... ¡Wow! Sí. Ahí, Patricio acaba de Un tener diálogo la interno. realización de su trip. Güey. ¡Wow! No, sí, güey, tienes mucha razón. Todo Vaya. nosotros, creo que el universo en sí mismo El universo en sí mismo siempre, es una... siempre está hecho para seguir con tangentes y tangentes y tangentes, sea en conversaciones. Güey, porque incluso antes de que existiera un lenguaje, había esas tangentes y esos cuestionamientos que hacía el ser humano antiguo, ¿no? Ujú. El mismo hecho de decir cómo comunico, cómo me siento, ya es una tangente infinita. claro. Claro. Sí, porque cambia paulatinamente. El cómo te sientes cambia todo el tiempo. Entonces, intentar expresarlo todo el tiempo sería lo mismo. Sería una conversación infinita contigo mismo. Y aunque lo intentaras expresar hacia el exterior, sería una conversación infinita con el otro. De lo cual el otro Ujú. tomaría algo y él tendría su propia conversación infinita, güey. Claro que lo podemos conectar a lo que hablábamos el otro día, de que realmente no hay un otro. Que todos somos uno mismo, somos el universo mismo teniendo una conversación consigo mismo. Sí, oh, la madre, No. güey, wow. Sí, güey, o sea, somos A el la verga. universo Ya, emulando mucho. seres individuales, güey. No. ¿Eh? Somos el universo emulando seres individuales. ¡Wow! ¡Calaverga! Somos avatares del universo, güey. A la madre, güey. Nah. Ya, suficiente, Y güey. pensamos que esto eran conclusiones, güey. Ya. Sí, no mames, güey. Pero ya nos estamos mamando, güey. Sí, ya. Pero es muy divertido. Vivimos en una simulación. Pero sí, güey, hermano. sí, está muy chido. Está muy chido pensar todo esto, amigos. Pues sí. Muy, muy chido pensar todo esto. Pero por algo tenemos este podcast, ¿no? Por algo lo compartimos con nuestros queridos oyentes. Y pues nada, ya para cerrar, chicos, ¿qué más quieren agregar? ¿Qué más quieren decir? Pues nada, güey. Yo creo que dijimos suficiente y Dijimos demasiado y aún así no llegamos a nada. Chicos, si llegaron hasta esta altura del podcast, ya creo que se pueden fumar cualquier conversación nuestra, así que felicidades. Si sobrevivieron esto, pueden ya, son fans. Sí, Literal. ya, güey, ya. Oficialmente. Menciones en el siguiente video. Yo a manera de mini conclusión podría decir que no seamos necios y que permitámonos hacer nuestros mundos un poco más grandes o permitámonos compartir nuestro mundo con alguien más, ¿no? Claro. Para soldar esa brecha, aunque sea un poquito. Parcialmente, sí. Sí, estoy de acuerdo. Es una manera. Es una linda manera de ponerlo. Y pues nada, pues cerremos entonces. Güeyes, amigos, amigas, amixes, banda, recuerden que si hablamos de estar mamado, de estar gordo, del callejón de los putazos, de la otredad, de lo que sea, todo esto se los dijo ningún experto. Muchas gracias y ahí nos estamos hablando, escuchando, lo que sea. Bueno, ya bye.